El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, indicó este viernes que su país podría estar inclinándose a seguir la ruta de Francia y reconocer al Estado palestino, tal como anunció el jueves el presidente de Francia, Emmanuel Macron. Starmer convocó más temprano a los líderes de Francia y Alemania para discutir la dramática situación que está enfrentando la población de Gaza, donde organismos de asistencia humanitaria están denunciando una situación de hambruna que se agrava día con día. El primer ministro británico señaló que junto a sus aliados están trabajando en componer soluciones prácticas que permitan aliviar el sufrimiento de la población civil en Gaza. Starmer añadió que esta ruta de trabajo llevará a un cese al fuego y luego a una paz duradera, es lo que se espera, y que uno de los pasos para llegar a esto tiene que ser el reconocimiento del Estado palestino. Así, la decisión francesa de reconocer al Estado palestino anunciada el jueves podría estar ganando impulso. Francia se unirá a otras naciones de la Unión Europea que ya reconocen el Estado palestino: Suecia, Eslovenia, Irlanda, España. ¿Qué repercusiones puede tener esto? Se puede hacer un efecto dominó de otros países que apoyen la causa del Estado palestino. Me acompaña esta noche el historiador y analista internacional Ilan Semo Groman, de la Universidad Iberoamericana. Gracias por estar con nosotros. Bienvenido. Este paso dado por el presidente Macron de Francia podría animar otras potencias, como ya estamos viendo, a Reino Unido y más, provocar una especie de efecto dominó a Alemania o incluso a otras potencias. Es un paso muy relevante porque Francia es el primer país que forma parte del Consejo de Seguridad en la ONU, de los G7, digamos, es uno de los países fuertes, grandes, que decide dar el paso al reconocimiento del Estado palestino y con ello una seria impugnación de la política de Netanyahu, de esa devastación humana que está sucediendo en Gaza. Eh, Hay que estar atentos a lo que va pasando en otros países de Europa. Es muy improbable que Alemania siga esta vía, aunque Merz ya ha expresado sus serias críticas a la política de hambruna y con elementos ya altamente genocidos del Estado de Israel. Starmer está en una situación, el inglés, muy delicada porque tiene una situación parlamentaria donde el Parlamento podría tomar la resolución. Entonces, por lo menos entre esos tres, es difícil que Alemania, pero Inglaterra sí podría pasar algo. Esto afecta seriamente a la presencia en la opinión pública del Estado de Israel, ya totalmente dañada, por supuesto, después de todas las manifestaciones civiles del año pasado, de múltiples gobiernos que han roto con ella, pero ahora sí se están agregando los grandes a la impugnación, a esa política, pues prácticamente de limpieza étnica que está siguiendo el Estado de Israel. Las razones de Macron son varias. No es ningún angelito Macron, es absolutamente pragmático, por supuesto. Él apoyó la política israelí hasta hace 4 meses. Es el primero que entró en conflicto en Netanyahu hace 4 meses cuando lo amenazó de hacer un embargo de armas. ¿Por qué? Porque al presionar a Netanyahu, presiona a Trump. Y Francia está quedando fuera del juego en toda la negociación Trump con Europa. Trump tiene ya lentamente sus preferidos en Europa: Inglaterra, Alemania, Italia. Francia y España están siendo desplazados. Entonces es también una manera de poner de alguna manera Sí. cara, de hacer frente a algo que no tiene que ver con Gaza, pero sí con Trump. Y por último, es, por supuesto, una medida simbólica, porque eso no va a traer más comida a los palestinos, no les va a mandar armas, no van a poder resistir más. Pero es un simbolismo muy relevante, tan relevante que una buena parte del gobierno de Netanyahu tuvo que responder diciendo algo absurdo, por supuesto. Lo que dijo el gobierno de Netanyahu es que Claro. es una manera en que Macron está apoyando a Hamas. Falso, porque Macron dirigió la Sí, misión pero de así, reconocimiento a la sí. OLP, sí.
a Creo Mohamed que ese ha Abbas. sido el argumento de Israel cada vez que hay un apoyo a la causa palestina en términos políticos, como por ejemplo a Absurdo, un es Estado palestino. obsceno el Pero argumento de me, Netanyahu, me- me- es absurdo porque se me dirigió parece muy interesante cómo lo expresamente, plantea, profesor. Ajá. sí, se Perdón, en el dirigió, sentido de verlo desde una perspectiva más geopolítica, es decir, esto también tendría implicaciones, o el ajedrez que estamos viendo tiene implicaciones en la posible fractura o mayor fractura en el eje transatlántico que involucra evidentemente a Estados Unidos, profesor. En eso estamos, digamos. así es. Eso lo veo más complejo. Veo sí que la administración de Trump, el Deep State, el Estado profundo, sí está muy ligado a Israel en la política de devastación humana en Gaza. Eh, pero lo que es importante en el caso de Macron es abatir el argumento de que apoyar la formación del Estado palestino es apoyar a Hamas. La misiva iba dirigida a la OLP, a Mohamed Abbas, que es el que gobierna a Fatah la parte de Cisjordania. ¿Cuál fue la respuesta de Israel? También simbólica. Algo terrible, porque el día de ayer o antier, no sé, el Knesset decidió simbólicamente, ¿verdad?, optar por una política de anexión de Cisjordania ahora oficial, sin consecuencias prácticas ni siquiera jurídicas. Es como un gesto, pero es la primera vez que ese gesto terrible ingresa públicamente en la política, en el centro de la política básica de Israel, que es su parlamento, el Knesset, como avisando, si perseguimos la formación de un Estado que anexe a Cisjordania. Entonces, se van a polarizar las cosas, pero otros países del G7 sí podrían seguir. Vamos a ver qué pasa con Japón, Sí, vamos a ver qué pasa con Canadá, bien. etcétera. Exacto, que son otros países que también podrían manifestarse. ¿Cómo percibe o cómo usted, profesor, que está leyendo el mundo árabe, los gobiernos del mundo árabe y la sociedad también, este giro diplomático en Europa? ¿Podría también significar algo ahí o se van a mantener como hasta ahora, digamos? Bueno, a ver, el mundo árabe es muy diverso, por supuesto. Hay desde Saudi Arabia hasta Irán, no es ningún mundo árabe, son persas, etcétera, pero forma parte de ese mundo contra el cual Israel hoy en día se enfrenta, ¿no? Con respecto a los países que firmaron el acuerdo de Abrams, yo creo que la posición de Macron ofrece una salida para reanimar negociaciones vía Francia, vía los europeos, que conduzcan a algo similar a lo de Abrams. Es decir, lograr que un cúmulo de países como Saudi Arabia, Qatar, etcétera, se acerquen más a la posición, digamos, occidental, a grosso modo, y se alejen de Irán. Paradójicamente, la postura de Macron puede servir como un intermediario para que eso suceda, porque van a encontrar en los países fuertes, en el G7, finalmente una voz que los escuche, que intermedie, etcétera, etcétera. Eh, por Bien. supuesto que Irán, Turquía van a celebrar, por supuesto esto los va a unificar, pero como es simbólico el asunto, tampoco va a trascender sobre ellos necesariamente, más que, eso sí, abriendo camino a una negociación de los países árabes pro-occidentales vía este tercerismo de Macron que igual fecunda en posiciones de otros países del G7. Eso vamos a ver. Bien. Bueno, profesor, le agradezco mucho por conversar esta tarde. Gracias al historiador y analista internacional Ilan Semo de la Universidad Iberoamericana. Gracias por esta interesante conversación.